Sí, muy importante, ¿no? Agradezco en primer lugar pues hoy la visita de Carlos Lorano y de Cristina Teniente, el número 2 y número 1 al Congreso de Diputados por la provincia de Cáceres, por el Partido Popular. Esperemos verlo a partir del próximo día 23 en Madrid, ¿no? Para seguir luchando, reivindicando precisamente todas aquellas cuestiones de mejora de Jaraíz de la Vera, de la comarca de la Vera, y luego pues de manera muy singular también la apuesta y la reivindicación que hoy vamos a tratar de conocer más a fondo, que es la puesta a punto de nuestro campo, la ayuda a nuestros agricultores y ganaderos, y desde luego una fuente vital de ingresos para las familias de Jaraíz de la Vera y de la comarca de la Vera. Así que esta jornada, donde vamos a tener varias reuniones, vamos a visitar alguna cooperativa, vamos a tener reuniones con gerentes y con presidentes de las cooperativas de la zona, y estamos hablando hoy, o vamos a hablar hoy también del sector del tabaco. El sector del tabaco está sufriendo también, como el conjunto del campo extremeño, y el Partido Popular está y ha apostado siempre por el sector, lo que supone para el peso del PIB en la provincia de Cáceres, que es un 2%, que son más de 4.000 familias que dependen del tabaco, y sin duda pues una importancia pues, por el número de más de 1.500 productores. Siempre se apostó con la política agraria comunitaria, con un gobierno del Partido Popular, fue región, la región 24, y se mantuvieron las ayudas, pero la nueva política agraria comunitaria pone en riesgo las explotaciones porque no garantiza el nivel de ayuda, y es una de las propuestas que lleva el Partido Popular en su programa. Las ayudas de la política agraria comunitaria tienen que adaptarse a la caída que se ha producido como consecuencia de la inflación. Y la renta agraria ha caído a niveles que son desconocidos. Estamos hablando de una caída en el año 2022 de un 9%, cuando en el periodo de 2012 a 2018 el incremento de la renta agraria fue de un 31%. Nos podemos hacer una idea de qué situación está el campo extremeño y el campo en general. Y no, cualquier administración no puede obviar los problemas de los sectores y del campo, del mundo rural, que está pasando por una situación crítica y necesita todas las acciones, todas las propuestas y toda la sensibilidad de un gobierno, y es el que va a tener de la mano de nuestra futura política. A mí me gusta que el pacto hable de política que afecte y que solucione problemas. Y el pacto habla de una bajada de impuestos, que es una reivindicación y es una exigencia, y de una bajada de impuestos inmediata, y de tocar el IRPF y hacerlo además en los 100 primeros días, y de políticas inmediatas que necesitan la atención. Estamos en el paso siguiente, que la investidura está cerca, y que vamos a tener a la mejor presidenta que puede tener Extremadura, la primera presidenta de la región y la mejor presidenta que pueda tener nuestra tierra. El respaldo es mayoritario, las cuentas están claras, ¿no? Ya han expresado cada grupo cuál va a ser su posición, por lo tanto es una investidura que está clara. Lo que esperamos es que pues el horizonte se despeje cuanto antes y que la ronda de contacto empiece cuanto antes, porque el Partido Socialista tenía mucha prisa para hacerlo, y pues esperemos que esto sea una realidad pronto. ¿Cómo crees que funcionará la Asamblea con un partido distinto al gobierno? Bueno, pues nosotros confiamos en que la presidenta sabrá interpretar cuál es su papel, que es un papel neutral y un papel de moderación y de equilibrio para que los organismos y las instituciones funcionen. Y nosotros, la mayoría en la Cámara sigue configurada en torno a un bloque. Esta es la mayoría en la mesa, por lo tanto entendemos que la presidenta, o confiamos que la presidenta sabrá interpretar cuál es su papel. Cuando se amplió en su día para que entrara un grupo que no estaba representado, que fue Podemos, pues se vio con toda la naturalidad. Lo que no se entiende es que ahora esté representada en la mesa un grupo que es Podemos, que tiene menos representación que otro grupo de Vox, por lo tanto forma parte de los antecedentes en el Parlamento y sería totalmente Ya. ¿Cómo valora las encuestas que dicen dando una mayoría absoluta para Podemos? Pues nosotros, pues con satisfacción, pero nuestro planteamiento es que esa mayoría sea la que ha expresado el presidente Feijóo, que sea la mayoría
suficiente para poder gobernar en solitario, para poder gobernar aplicando el programa de cambio para España y con satisfacción, pero siempre vamos a ir a más. Por eso es tan importante que el mensaje y las propuestas del Partido Popular lleguen a todos y cada uno de los ciudadanos. Todas las encuestas tienen una línea común, excepto la de CIS, de Francia, que es que quien gana es el Partido Popular. Lógicamente nuestra gran aspiración es tener una mayoría más que suficiente para poder formar un gobierno solo. Pero el Partido Socialista solamente puede gobernar si se junta con sus socios, ¿no? Y reproducir el gobierno Frankenstein. Claro, yo a todos los cacereños, a la gente de aquí de la Vera, le diría ¿qué le importa a Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña el tabaco de Cáceres? Que es el socio, los socios privilegiados de un gobierno socialista. ¿Qué le importa a Esquerra Republicana de Cataluña o a Bildu la cereza de Cáceres? Que es el socio, que es algo muy importante para nosotros y que no le interesa para nada a un hipotético gobierno socialista con RC y con D. Por eso yo creo que nos jugamos muchas cosas importantes que las tenemos todos los días. Por eso a mí me gustaría hacer ese llamamiento mayoritario a un voto en favor del Partido Popular para ser capaz de conformar un gobierno con la suficiente fuerza como para resolver problemas como el del tren, para resolver problemas como el del tabaco, resolver problemas como el que se plantea